Vamos a 22 de marzo del 2025. Aquí estoy con José Vinito y hoy vamos a hablar y vamos a comentar algo que se ve mucho en las llamadas iglesias pentecostales. Sean de origen, sean por ejemplo iglesias pentecostales de gitanos o de payos. Mira, voy a dar un pequeño testimonio. El otro día me envía un vídeo un amigo, un hermano de etnia gitana, y este hermano en ese vídeo me muestra el vídeo de un pastor gitano y le está poniendo las manos en la cabeza a otro gitano, miembro de esa secta que se llaman los Aleluya, las comunidades estas gitanas de las iglesias de Filadelfia. Y el pastorcito gitano comienza a decirle lo siguiente a esa pobre criatura, miembro de esa secta. Le pone las manos en la cabeza y comienza a decir: Shamalakata chakaburunga para catacumba, pakachumba la sarra malakataka shoba la shoba, shoba la balaka barraca sacarraca. Y luego resulta que ese pastorcillo tenía otro de la secta que era su compañero, debía ser el copastor, y comienza a decir lo siguiente a ese pobre chaval. Le dice: así te dice el Señor, te va a utilizar el Señor para predicar. Y el pastorcillo diciendo: abasacabala cabarrunga papachunga papapatunga. Y vuelve a decir el otro: una vez más te dice el Señor que te va a utilizar para predicar. Bueno, pues esto es lo que hacen los llamados evangélicos pentecostales. Fijaos el engaño, porque claro, todo lo que hacía era inventárselo. Él decía una babosada que no tiene que ver nada con un idioma, eso no es ningún idioma, no tiene ninguna traducción, y entonces el otro gitanito, la pobre criatura, se lo iba inventando, diciéndole al otro pobrecillo: esto te dice el Señor, tú sé fiel a la iglesia y predica lo que nosotros predicamos, ¿no? Dice, esto así lo dice, esto lo dice el Señor. Pero claro, todo eso se lo va inventando. Se lo va inventando porque, claro, lo que dice el falso pastorcillo gitano no tiene ninguna traducción. Es una babosada que él se inventa, unas falsas lenguas, y el otro lo que hace es inventarse una falsa traducción. Es toda una falsedad, una parodia, una imitación satánica de lo que es el verdadero don de lenguas o idiomas mencionados en las Sagradas Escrituras, y que vamos a explicar ahora Vinito y yo. Vinito, paso palabra. Adelante. Bueno, efectivamente existe esta tendencia tan fuerte en las iglesias evangélicas, especialmente en las iglesias pentecostales, la iglesia de Filadelfia, todas estas iglesias, ¿no? Yo he visto en montones de ocasiones esta comedia, esta pantomima, esta barbaridad que aparecen estos pastores que vienen como si fueran una gente muy especial, como si fueran realmente profetas de Dios o siervos de Dios de esta generación para guiar a las iglesias y tal, y todos hacen este cuento de que hablan en lenguas. Arrabasaba la bataca, la vaca, salta la vaca, por encima la vaca, salta vaca, el mata y dame el tinirata, pata la cata. Y todo el mundo, wow, qué espiritual. Exactamente. Qué espiritual. Qué hombre de Dios. Qué alto es. Oh, lleno del Espíritu. Está lleno del Espíritu Santo Dios, porque fíjate lo que dice. Arrabasaba tagatá, la tabata, la corbata, bla. Y entonces todo el mundo, ¡ay, fíjate! Sí. Habla en lengua. Una parodia. Y bueno, yo lo he visto esto de una manera tan espectacular, tan fuerte, que se ve tan claramente que es como una especie de comedia que se monta en un teatro olímpico y se ponen a gritar, a dar unas voces tremendas
Y después toda la gente, mucha gente también dentro de la iglesia empieza con el himno Raba Sabalata, Sabalabaca, Chatabaca, Carataca, la rata, la bataca, chaca, mataca. Y salta la pataca. Y claro, y esto es precisamente lo que Pablo reprende. Pablo dice que si hay un don de lenguas en una iglesia, dice que tendría que ser hecho por un orden, por ejemplo, 2 o 3, y por orden, y con alguien que traduzca. Exactamente. Lo que realmente está diciendo el pastor, ¿no? Y está hablando siempre no unas lenguas raras, extrañas, ilegibles, sino a lenguas de otros idiomas que nadie sabe, o sea, que ellos no conocen, ¿no? Idiomas humanos, que eran, claro, vamos a ver idiomas ahora, como idiomas que existen aquí en la que tierra. Existen, claro, de eso. Pero bueno, parece que es un espíritu de quererse enaltecer, de vanagloria, de que nosotros sí que tenemos a Dios, el Espíritu de Dios, Exacto. y que esto sí que es la obra del Espíritu Santo de Dios. Exacto. Cuando el apóstol Pablo vuelve a decir otra vez que el don de lenguas no es precisamente el don mayor, sino que es un don menor con relación a otros dones. O sea, hay que deja muy claro la Biblia que ese don de lenguas sirvió en su momento porque había personas de muchos países, de muchos lugares, con diferentes idiomas, lenguas de nacimiento, donde ellos tal, y eso pues se utilizaba para que las personas que hubiera ahí de otros lenguajes pudieran entender claramente el mensaje. El propósito es que la iglesia pueda realmente entender un mensaje para que sirva ese mensaje para la edificación de la iglesia. Ese es el concepto clave. O sea, yo te doy un mensaje para que la gente lo pueda entender y ese mensaje pueda edificar a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo es muy contundente cuando dice que si tú estás hablando en lenguas y no hay quien traduzca, cállese en la congregación. Te tienes que callar en la iglesia, en la congregación, no te puedes hablar en la congregación. Te dice, si quieres hablar en lenguas, vas al monte donde hay un rebaño de cabras allí, o de ñus, o lo que sea, y allí les hablas en lenguas a los pájaros, yo qué sé. Pero en la iglesia, si no hay traducción, no puedes hablar en lenguas porque esas lenguas no sirven para nada, ya que no pueden edificar a nadie. Bueno, a ver, explicación que dan estos falsos cristianos pentecostales, sean de raza gitana o de raza paya. Dicen, no, lo que hablábamos nosotros, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto de este pastorcillo, este falso pastor gitano, a la casa camarra bababunda, la cachamba, la conga. Y el otro dice, así te dice el Señor. A ver, ¿ellos qué dicen? Dicen, no, eso no son idiomas humanos, no son las lenguas humanas, son lenguas angelicales. Ese es el idioma de los ángeles. Porque Pablo, hay un versículo ahí en 1 Corintios que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces el argumento que dan estos pobres tarados dicen, no, son la lengua, el idioma de los ángeles, lo que hablamos nosotros. ¿Así? ¿Eso es el idioma de los ángeles? Vinito, ¿tú conoces a algún ángel en la Biblia que se apareciera a los seres humanos y le comenzara a hablar en esa babosada estúpida y carnal de alaka maquinga, malaposunga, ¿Tú conoces a algún ángel en la Biblia que aparezca así? No, pero yo estoy seguro que si eso fuese así, por ejemplo, cuando el ángel se le apareció a María y habló con María, pondría primero el lenguaje del ángel, traducción del lenguaje del agua, arrabasaca taca, exacto, que si metetela te la saca, por ejemplo, ¿no? Y no te la resaca. La vaca, zumbalagumba taca. La vaca sana. Pero no, la Biblia jamás dice que cuando los ángeles se comunicaron con seres humanos, hayan hablado en un idioma distinto al de ese ser humano. Exacto. Hablaban en el propio idioma. Entonces sigo, que de ese ser Benito, humano. que era mi turno. Entonces, a ver, poner atención a lo que os voy a decir. Que los ángeles en el cielo tengan su propio idioma, su propia lengua, posiblemente sí. Claro que sí, eso yo no lo niego, porque Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Es decir, que da a entender que los ángeles
en el cielo tienen su propio idioma, su propio lenguaje. Pero la pregunta es, y ahí la clave, el lenguaje de los ángeles, el idioma de los ángeles, ¿es esa babosada que hablan estos falsos pastores pentecostalocos, los falsos cristianos pentecostales? ¿Es eso el idioma de los ángeles? No hay ni un solo ejemplo en la Biblia de que un ángel de Dios en el cielo, por ejemplo, hable de esa manera, diciendo esas babosadas que no tienen sentido, que no tienen ninguna traducción. Ese es el engaño de estos falsos pastores y falsos maestros, que dicen que ese es el idioma de los ángeles. Prueba también que hay es que, por ejemplo, tú vas a diferentes iglesias evangélicas que dicen que hablan en la lengua de los ángeles, pero ninguno habla igual que el otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en Los Ángeles también hay allí diferentes países con diferentes naciones, con diferentes lenguas? Porque ninguno habla lo mismo que los otros. Todos hablan una cosa ilegible, que eso parece una serga de demonios, que eso no lo entienden ni los demonios, nadie, y dicen que esos son los ángeles. ¿Y por qué no coinciden entonces en el mismo lenguaje todos los evangélicos de todo el mundo? Eso no es idioma de los ángeles, es una babosada carnal y diabólica, una imitación satánica del verdadero don de lenguas, que como vamos a ver ahora, la Biblia, poner atención, solo habla de un tipo de don de lenguas, de uno, no hay dos clases de don de lenguas. Porque es lo que enseñan, la mentira que enseñan los pentecostalocos, que hay dos clases de don de lenguas. Uno, las lenguas humanas mencionadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando fueron llenos los apóstoles del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas humanos. Y luego dicen ellos que hay otro don de lenguas, que es el idioma de los ángeles, que es el que hablan ellos en privado y en sus cultos. Ese es el gran engaño del diablo, porque la Biblia, como vamos a ver ahora con la Sagrada Escritura, solo habla de un tipo de don de lenguas, que eran idiomas humanos, como vamos a ver tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles como en la epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 12, el 13 y el 14. Veréis que es exactamente el mismo don de lenguas o idiomas. La palabra griega que ahí se utiliza es glosa, y la palabra glosa significa idioma humano, idioma humano. Eso es el verdadero don de lenguas, y que no tiene que ver nada con la babosada carnal que hablan todos estos miles de falsos pastores y falsos ministros de Cristo pentecostal loco. Como muy bien ha dicho hace unos minutos Vinito, de esta manera se hacen pasar ellos de forma arrogante, carnal, por espirituales, por grandes siervos de Dios, por grandes maestros, al decir el Sabalacamacumba, la Labuca Casacalacumba, y luego venir otro pobre idiota y dice una falsa traducción que él mismo se inventa, diciendo así te dice el Señor, como dicen estos pobres gitanillos, así te dice el Señor, yo qué sé, te va a utilizar para llevar su palabra pentecostal a miles de personas. Y el otro, Mabacumba, Casacalabaga, Sarra, Barabacumba, la pasó. Y el otro diciendo, una vez más, así te dice el Señor. O sea, todo eso, para que veáis, es un engaño satánico, un terrible engaño que es unas falsas lenguas y un falso don de interpretación de lenguas. No está interpretando nada. Esa pobre idiota lo que está haciendo es inventándose todo eso. Entonces, claro, al otro pobrecito ignorante que está de rodillas y que le están poniendo las manos, el pobrecito, como no sabe nada de la Biblia, pues se lo cree. Entonces ya empieza a creerse que va a ser un gran pastor, un gran predicador, porque el pobre idiota al otro se lo ha dicho en una falsa interpretación de lenguaje. Y os advierto una cosa, y especialmente ahora me estoy dirigiendo a estos gitanos, a estos falsos cristianos pentecostalocos. Os va a venir en el futuro, no creáis que vais a ser liberador del juicio de Dios, del castigo de Dios. Vendrá sobre vosotros por blasfemar contra el Espíritu de Dios, porque decís vosotros que eso quien lo hace es el Espíritu de Dios. Estáis blasfemando contra el Espíritu de Dios y os va a venir la ira, el castigo de Dios a vosotros. A vosotros, cuando os enfrentéis delante del tribunal de Dios, os va a caer
la gorda, os va a caer una tremenda de juicio y condenación por haber engañado a millones y millones de personas con ese falso don de lenguas y con ese falso don de interpretación de lenguas, que no tiene que ver nada con lo que enseña la Biblia. Luego después que termine de hablar Vinito, os voy a demostrar con la Biblia cuál es el verdadero don de lenguas o idiomas, que es lo mismo lenguas que idiomas. Luego lo voy a demostrar. Adelante, Vinito. Pues lo que decía antes, si los ángeles tienen un lenguaje, tiene que ser un lenguaje universal. O sea, y todo el mundo que hable en lenguas angelicales, pues reconocerán ese lenguaje universal. Y dirán, pues mira, cuando el ángel dice arrabasacataca, quiere decirte que no ordeñes a la vaca. Y cuando dice sarbaratubacubalata, quiere decir que tienes que ir ya de pesca. Claro, porque ya con tantos siglos, escuchándose el don de lenguas de los ángeles, claro, ya todo el mundo sabría exactamente lo que hizo un ángel cuando dice arrabasabata, la ataca la macá, que quiere decir que si tienes muchas ganas, vete al servicio corriendo para no hacértelo por encima. O sea, ya la gente, una parodia, vamos, entendería la gente claramente lo que es lo que ellos están diciendo. Ya, oye, pues mira, el pastor acaba de decir Barrabasabatalacá, quiere decir lee la Biblia más, porque es lo que el lenguaje de los ángeles es lo que significa. Claro. Pero es que ni ellos mismos saben lo que dicen, ni nadie sabe lo que dice. Interesante lo que acaba de decir Vinito. Por ejemplo, lee la Biblia más. Imaginaos que en el idioma de los ángeles, eso en el idioma, supuesto idioma angelical, fuera de la siguiente manera: saca la vaca va, lee más la Biblia. Pero luego resulta que otro pobre idiota pentecostal dice las mismas palabras: saca la vaca va, y dice, y ahí ya no significa ve y lee más la Biblia, no, ahí dice el Señor dice que te va a utilizar mucho. ¿Lo entendéis? Saca la vaca va significa lee más la Biblia. Estoy poniendo un ejemplo que me estoy inventando. Saca la vaca ma, el idioma angelical significa lee más la Biblia, pero luego porque el otro dice la Biblia, también las mismas palabras, saca la vaca va, y allá no significa ve y lee la Biblia más, no, allá significa el Señor te va a utilizar para predicar el evangelio pentecostal. ¿Lo veis? Ese es el engaño. Ahí se desenmascara, se descubre el engaño, la mentira satánica de estas falsas lenguas inventadas por estos mamarrachos, por estos engendros de Satanás. Paso palabra. Bueno, porque una de las cosas que dice la Biblia, que cuando se establezca el nuevo orden de Jesucristo, ya cuando se establezca el reino de Dios, ¿qué dice la Biblia? Dice que habrá una sola lengua, un solo lenguaje. No será como ahora que hay inglés, francés, alemán, ruso, japonés, chino. No, no. Claro. Todos en todo el universo tendremos un mismo lenguaje. Entonces, cuando alguien dice una frase en el lenguaje que Dios establezca, pues todo el mundo sabrá lo que quiere decir esa frase. Claro. Todo el mundo, con el paso del tiempo, tiene que saber exactamente lo que significa. Claro, por eso Pablo, como cuando vio que lo que estaban montando y que eso lo que podía hacer era hacer tropezar a los nuevos, porque dice, ustedes van a pensar que lo que ustedes hacen es una casa de locos. La gente, en vez de sentirse atraída a Dios, a Cristo, para su voluntad, van a decir, esto es una pandilla de locos, vámonos de aquí cuanto antes de que nos cierre el manicomio. Por eso Pablo, para acallar esa jerga, dice que si no hay quien traduzca, cállense. Claro. Y ya está. Todo lo contrario. ¿Por qué es que en las iglesias que tanto se hablan en lenguas nadie entiende nada de lo que se dice? Pues sencillamente porque es una jerga de mil demonios que estas personas, mediante un espíritu de ¿cómo se dice? Autosugestión, se autosugestionan a sí mismos, se engañan a sí mismos, claro, haciendo creer que hablan en lenguas y se están engañando a los demás. Entonces, la pregunta es, ¿se puede una persona reír de Dios? ¿Se puede una persona mofar de Dios? ¿Puede una persona mentirse a sí misma, mentir y engañar a Dios? ¿Y qué opina Dios si un pastor, un líder religioso está engañándose a sí mismo y está tratando de engañar a las ovejitas de Cristo?
a las personas que ahora han puesto su fe en Jesucristo? ¿Qué dice de los que hacen tropezar? Pues mira, hay 3 sentencias muy claras en la Biblia. Una contra el falso profeta, que se va directo al lago de fuego. Otra contra la bestia salvaje, que se va directo al lago de fuego. ¿Y quiénes se van directos al lago de fuego ya sin más? Los que hacen tropezar. Lo explica la Biblia muy bien. Los que hacen tropezar también son los que se van directitos al lago de fuego. Exactamente. No me vengas con cuentos, no me vengas a dar explicaciones, no me vengas con tonterías de que no. Tú, con tu forma de actuar, engañándote a ti mismo y engañando a los demás, estás haciendo tropezar a la gente, haciéndoles creer una mentira. Sí, haciéndote pasar por espiritual. Claro, por un gran siervo de Dios. Sí. Así de claro. Porque al final vives a cuenta de los diezmos y de las donaciones que da la iglesia. Y claro, para hacerte valer que eres más y más espiritual que los demás, haces creer a la gente de que tú realmente estás hablando. Vamos a ir ahora a la Sagrada Escritura, que es lo importante. Vamos a ver lo que es el verdadero don de lenguas, don de idiomas. Abrid vuestra Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios, porque eso es el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. La palabra griega que ahí aparece es glosa, que significa idioma humano, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, ¿qué dice aquí? Les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Lo veis, eran idiomas humanos. No era la babosada carnal y estúpida que hablan los pentecostalocos, estos falsos cristianos. No se pusieron a decir los apóstoles, hermanos, sacalimba bacacata sacalacasumba babasaba rabarabarabarabasaba. Y luego venía otro pobre idiota diciendo, así os dice el Señor, así os dice. ¿Os dais cuenta del engaño pentecostaloco? Seguimos. En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Refiriéndose a los apóstoles, que eran galileos. Y mira lo que dice ahora el verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Hablaban los apóstoles en los idiomas de esos israelitas que habían nacido en esos países, en esas provincias lejanas del Imperio Romano. Ahí tenían sus propios idiomas, lenguas. Esas son los idiomas, las lenguas que hablaron los apóstoles. El día de Pentecostés, ellos no se pusieron a hablar en la babosada carnal, en la babosada satánica que hablan estos falsos cristianos pentecostalocos, ya sean de raza gitana o de raza paya. Y mirad ahora, y ahora aquí se demuestra qué idiomas eran estos, de qué países. Mirad, verso 9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos, el que no lo sepa, eran los gentiles que se querían hacer judíos, que se circuncidaban y querían formar parte de la nación de Israel. Esos eran los prosélitos. Verso 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras propias lenguas, idiomas, las maravillas de Dios. O sea, el fenómeno era... Eso es el verdadero don de lengua. No la babosada que habláis los pentecostalocos, hijos del diablo, hijos de Satanás, que estáis engañando y robándoles el dinero a millones de personas ignorantes que no saben nada de la Biblia.
especialmente la comunidad gitana que está repleta de analfabetos. Os engañan como idiotas, os roban el dinero, os estafan estos falsos pastores gitanos pentecostalocos, como ese del vídeo que me envió el hermano, un falso pastor, a la casaba, la bacarra, capatasumba, la balapá. Y luego viene el otro pobre idiota que se hacía pasar por traductor de estos idiomas y dice, así dice el Señor, cuando el Señor no le estaba diciendo nada. Todo se lo está inventando, todo se lo inventan estos enfermos mentales, porque es lo que son, enfermos mentales engañados por Satanás. Así que, ya para terminar este vídeo, luego Benito, luego haremos otro vídeo y él hablará más, pues yo ahora me he explayado bastante. Aquí termino este vídeo. Si no hay que hablar nada, esto es el verdadero don de lenguas. Hay que dejar que la Biblia hable por sí sola. Y la Biblia es bien clara, os lo acabo de demostrar con Hechos capítulo 2. Lo que es el verdadero don de lenguas. Idiomas humanos. Que ese don era necesario el día de Pentecostés. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque el día de Pentecostés, miles y miles de israelitas que vivían en las diferentes regiones del Imperio Romano, provincias del Imperio Romano, fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y era el momento ideal para predicarles el Evangelio. Y ese Evangelio tenía que ser predicado en el idioma humano de esos israelitas que habían ido ahí a Jerusalén. Y ese fue el don que recibieron los apóstoles. Era exactamente el mismo don que tenían, por ejemplo, los hermanos de la iglesia de Corinto. Ahí lo leemos en la primera y segunda epístola de Corinto, a los corintios, donde también tenían el verdadero don de idiomas, el verdadero don de lenguas. Exactamente el mismo don que vino sobre los apóstoles el día de Pentecostés. ¿De acuerdo? Luego, en el siguiente vídeo que os vamos a hacer, os voy a hablar del don de lenguas mencionado en Primera de Corintios capítulo 14, que como veréis es exactamente el mismo don de idiomas de Hechos capítulo 2. Para terminar, Vinito, ¿quieres decir algo? Que es muy sencillo de entender y yo creo que esta gente sabe muy bien lo que es la realidad. Lo que yo creo realmente que esta gente no tienen temor de Dios. No creen realmente en las consecuencias que puede derivar el estar fomentando esta mentira, este engaño. Claro. Y hacer creer a la gente que el don de lenguas es un símbolo de que una persona es más espiritual, claro, que tiene más Espíritu Santo de Dios. Y eso es otra mentira. Claro. Porque la Pablo dice que dejamos todos que el don de lenguas no es algo mayor, ni mucho menos, sino que es algo menor. Y lo que se trata realmente, y es lo que hay que tener en cuenta, es de la edificación de la iglesia. Claro. Y a la iglesia se le edifica cuando tú le hablas cosas que puede entender. En su propio idioma, claro. Por eso Dios hizo este milagro, para que el fenómeno fue que cada uno les oía hablar en su propio idioma. No solamente es que ellos hablaban en idiomas diferentes, en idiomas humanos donde ellos habían nacido, sino que ellos los oían hablar cada uno en su propio idioma en el cual habían nacido. O sea, el tema es súper claro y sencillo. ¿A qué viene esto? Pues lo repito, que mucha gente se cree que hablando lenguas hacen creer a los ignorantes, porque a la gente que tenemos un poco de conocimiento nos parece algo horrendo, exactamente, que ellos son más espirituales, que tienen más espiritualidad y que son más pastores y más profetas. Y nosotros lo único que pensamos claramente, que lo único que sabemos es que estáis bien majaretas. Claro. Sí, o sea, que estáis realmente bien majaretas. Así es. Y os voy a decir algo ya que os voy a adelantar como primicia de que va a ser mi última charla. Va a ser de ese famoso versículo de la Biblia que dice Jesucristo: y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? Hicimos mucho milagro. Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Muchos milagros. Ahora pensar, yo he pensado muchas veces esto para mí, he pensado, bueno, ¿y cómo es que Jesucristo dice esto a personas que están diciendo, que están predicando en su nombre, que en su nombre expulsan demonios, que en su nombre hacen obras poderosas, en el nombre de Jesús? Y Jesucristo dice, ¿qué les dijo? Apartaros de mí, obreros de desafuero, porque yo nunca os he conocido.
Entonces, por eso vamos a pensar muy sencillamente, vamos a pensar fácilmente. ¿Cuáles son las iglesias que van por la vida jactándose, glorificándose de que ellos hacen grandes obras, hablan en lenguas, hacen grandes obras poderosas, curan muchos enfermos, no sé qué? ¿Quiénes son los únicos? Pentecostales y carismáticos, exactamente. ¿Quiénes son? Porque yo, de verdad, os lo digo sinceramente con el corazón en la mano, y que os parece lo que yo jamás había entendido ese texto, ni había encajado ese texto, hasta que conocí a las iglesias evangélicas protestantes, especialmente a estos pentecostales y estos carismáticos. Entonces fue cuando entendí realmente ese texto que dijo Jesucristo y por qué Jesucristo dice: apártense de mí, obradores del desafuero. Yo nunca les he conocido. Entonces, si Cristo nunca ha conocido a estos que hacen tantas obras, como dicen ellos que hablan, entonces, ¿con qué poder hacen ellos esas obras si realmente es que las hacen? Claro. Porque eso es lo que vamos a estudiar en otro estudio, realmente lo que era el don de curaciones, de sanidad del primer siglo o de los primeros siglos, y lo que dicen que soy. Exacto, también han falsificado ese don de Dios. Claro. Ese don de Dios, de Cristo. Pero ellos se presentarán ante Cristo diciendo, don de sanidades. Ellos se presentarán ante Cristo diciendo que ellos han hecho esas grandes obras poderosas. La parte de yo nunca les conocí, obradores del desafuero. Entonces, esas obras poderosas, si acaso las tienen, ¿en nombre de quién era? Desde luego de Jesucristo no. Porque Jesucristo jamás hubiera dicho: yo nunca les conocí, apártense de mi, obrador del desafuero, si realmente esas obras hubieran sido por el nombre de Jesucristo. Y esta gente están diciendo que en tu nombre, conocían el nombre de Jesucristo, ¿pero qué? Como el don de lenguas, falsificaciones. Exacto. Entonces, mira, aquí no hay que hablar mucho. Yo estoy seguro que estos que hablan en lenguas saben muy bien si se están engañando, si están haciendo una burda engaño, una burda mentira, saben muy bien si el don de lenguas es real. Si ese don de lenguas es real, tienen que examinar muy bien si ese don de lenguas procede de Dios o de quién procede. Y tener en cuenta lo que dice la Biblia, que si tú estás en una iglesia y no tienes quien te traduzca el don de lenguas, cállate la boca. Es un mandato bíblico. En la iglesia no puedes hablar. Y eso no lo hacen en las iglesias pentecostales. No, porque no respetan, no tienen temor de Dios. Y nadie interpreta absolutamente nada. Entonces, cuando realmente entendí ese texto, muchos me dirán en aquel día: en tu nombre, yo lo vi clarísimo. Se está refiriendo a toda esta jerga, claro, que salen por ahí como grandes líderes carismáticos, dicen que curan enfermos, que hacen grandes obras poderosas, que hablan en lenguas, tal. Y cuando vi el engaño, pues lo vi tan claro que era todo un engaño, porque lo vi clarísimo, dije: esto es como lo predijo Jesús, Señor, porque en mi nombre echaron fuera demonios. Esto lo vemos en el mundo pentecostaloco constantemente. ¡En el nombre de Jesús! Y eso lo repiten 100, 200 veces, 300 veces. En el nombre de Jesús, sal fuera, el demonio, sal fuera en el nombre de Jesús. Exactamente lo que dijo Jesús cuando dijo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y será terrible cuando escuchen de boca del Señor Jesús: apartar de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. O como dice Mateo capítulo 25, le dirá Jesús: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la cárcel y no me visitasteis, etcétera, etcétera, etcétera. Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicisteis. Y ahí serán arrojados a ese fuego eterno, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, como dijo el Señor Jesús en Mateo 10:28. Bueno, este es el primer vídeo que vamos a hacer para hablar de las falsificaciones, de los dones que Cristo dio a su iglesia, como por ejemplo el don de lenguas, el don de sanidades, el don de profecía, dones que han sido falsificados desde hace más de 100 años por todas las iglesias falsas pentecostalocas que han falsificado, por ejemplo, el don de lenguas, el don de sanidades o el don de profecía. El próximo vídeo que hagamos va a ser sobre el don de profecía, cómo lo han falsificado miles y miles de falsos pastores de la cristiandad
diabólica de la cristiandad falsa y apóstata. Bueno, y después de desarrollar este tema, vamos a hacer una propuesta a todos estos que dicen que hablan en lenguas. Les vamos a regalar 120.000 euros, pero con una condición. Vamos a llevar a su iglesia y en las primeras filas vamos a llevar a 20 personas distintas que hablen diferentes idiomas: alemán, italiano, francés, inglés, ruso, chino, japonés, coreano, etc. Llevamos allí a 20 personas que no conozcan para nada el idioma, por ejemplo, español. Y este pastor, que tanto alardea de que habla en lenguas, le vamos a dejar que dé su discurso. Cuando acabe ese discurso, si solamente hay una persona que diga yo lo entendí mi propio idioma, y esa persona sube el atril y demuestra que ha entendido realmente lo que ha dicho ese pastor en su propio idioma, por ejemplo en japonés lo entendió, o en italiano o en ruso, al pastor le damos de regalo, por estar iluminado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, realmente le damos a dar 120.000. Sí, pero ese japonés... Que estoy hablando. Le vamos a dar 120.000 euros. Pero si ni uno solo se levanta, cogemos a ese pastor y le cortamos la lengua. Pero a ver, es el trato que le hace. El japonés tiene que ser un japonés que solo hable en japonés, que no entienda el español. Claro, hombre, tú eres tonto. A ver, si vas a subir a un inglés, por ejemplo, que sabe español. No. Un inglés que solo sepa inglés, o un japonés o un ruso que solo sepa hablar. No, que sepa los idiomas que sepan, pero que no sepan, en este caso, por ejemplo, el español. Que el predicador, el pastorcillo de la secta, predique, y si el japonés lo ha entendido en su propio idioma japonés, le regalamos al pastorcillo 150.000 euros. Esa es la propuesta que le hacemos. En caso de que no lo haya entendido, sencillamente vamos a ir y por falso profeta le vamos a cortar la lengua y echársela a los perros. O el pito, para que... No, mejor la lengua, por haber falsificado el verdadero don de lenguas, el don de idiomas. Nos despedimos y en el siguiente vídeo hablaremos cómo han falsificado el don de profecía, que es el don, por cierto, más importante en la Iglesia de Cristo. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, dijo el apóstol Pablo a los hermanos de la Iglesia de Corinto. Pero sobre todo, ¿qué? Que profecía. Profeticéis. Y vamos a ver en qué consiste en el siguiente vídeo el verdadero don de profecía, el cual, repito, ha sido también falsificado por millones de falsos pastores, de hijos del diablo, pentecostal locos. No tiene que ver nada el verdadero don de profecía con las falsas profecías que vemos en el mundo, en las iglesias pentecostal locas. Hasta el siguiente vídeo. Mirad en la descripción del vídeo, donde hay un estudio bíblico muy importante escrito por mí sobre este tema del verdadero don de lenguas, que no tiene que ver nada con el falso don de lenguas hablado por millones de falsos cristianos evangélicos pentecostal locos. Mirad en la descripción del vídeo, comparte este vídeo, dale un like para que compartirlo y más gente vea este vídeo y lleguen al conocimiento de la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Hasta el próximo vídeo.